contigo. Seguimos haciendo el mostrador en la clave en este miércoles 17 de noviembre, cuando ya son las 8:42. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó de una reunión virtual de 3 horas y media con su par chino, Xi Jinping, en la que abordaron temas como la situación de Taiwán, la pandemia y el cambio climático, todo en busca de sincerar posturas. Mientras, en otro tema internacional, en Argentina siguen los coletazos de las elecciones legislativas que significaron un fuerte golpe para el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, especialmente porque perdieron el control del Senado después de muchos años, décadas de hecho. Bueno, estas son noticias internacionales que vamos a analizar junto a Paz Milet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paz Milet, muy buenos días, bienvenida como siempre aquí al Mostrador en la Clave. Hola, muy buenos días. Hola Paz, muy buenos días. ¿Por cuál de todos los temas que bosquejó ahí rápidamente Macarena te interesa partir, Paz? Y que lo vas a explicar mucho mejor que yo, por cierto. No, lo tuyo fue una introducción, una introducción delicada y atenta, pero necesitamos de tu visión y claridad. ¿Qué te parece que partamos, Paz? Te lo propongo, pero decide tú por el conflicto geopolítico mundial chino-estadounidense, que rebotó en Chile. Oye, porque todo rebota, ¿no? Estamos en un mundo integrado. Rebotó en Chile con el tema de las visas waiver y no la licitación de los pasaportes, claro, no asignarle la licitación a la empresa china Aicino y en fin, para que veamos lo concreto que puede llegar a ser para los distintos países al final del día este conflicto geopolítico mundial, que uno, si no, lo ve como muy lejano. Y no las fuerzas de las potencias. Exacto, no es tan lejano. No es para nada lejano. Estamos cada vez más involucrados con esta tensión, vinculación con las potencias, porque la verdad es que estamos en un momento muy especial, como son las condiciones de pandemia. Vienemos saliendo, ¿no es cierto?, de un proceso particularmente difícil durante la gestión Trump, en que hubo una contraposición muy frontal con China, y habían grandes expectativas respecto a lo que iba a ocurrir durante Biden, y sobre todo en el marco de la pandemia, ¿no? Entonces, la comunidad internacional tiene condiciones muy desfavorables en este escenario. Ellos son las principales potencias, son condicionantes en el escenario internacional, y sin duda lo que acaba de ocurrir en Chile es demostración de eso, de las tensiones, de las áreas de influencia, de los riesgos, por ejemplo, a nivel de seguridad que se manejan a nivel internacional, y sobre todo a una vuelta a áreas de influencia. Cada país quiere, de las grandes potencias, quiere garantizar las áreas de influencia, ¿no? ¿Y cómo se lee la reunión entre los dos líderes de las máximas potencias de la reciente reunión por remota, ¿no? Como estamos en un mundo distinto, ya no se reunión virtual. Y esto post, como tardío, pero que aparece este acuerdo o este compromiso también después de la COP26 de hacerse cargo, digamos, del cambio climático, porque mientras yo te escuchaba también decía, claro, hay ahí también una determinación, o estamos todos sujetos a sus decisiones en torno al cambio climático también. O sea... No, aquí hay varios factores. La reunión es realmente un precedente muy interesante, porque no solamente, como ustedes dicen, se desarrolló de manera virtual, sino que duró 3 horas. Entonces, sin duda es una señal muy importante que se abordaron temas cruciales. Por ejemplo, el tema de Taiwán, ¿no? Es muy importante que el presidente de Estados Unidos refuerce la política de Estados Unidos respecto a Taiwán, porque China, ¿no es cierto?, promueve a nivel internacional la lógica de una sola China y solicita propiedad sobre el territorio de Taiwán. Entonces es muy importante que ahí se manifestara Biden a ese respecto. Pero también en otros temas como lo planteado de la necesidad de cooperar y trabajar conjuntamente, porque ellos asumen que la relación entre ellos da estabilidad a nivel internacional o puede incrementar las tensiones en un escenario particularmente difícil. Las declaraciones respecto a cómo va manejándose la relación bilateral entre ellos puede influir, ¿no es cierto?, en los mercados, en la situación de los países, y es prioritario eso de que puedan decir, bueno, estamos trabajando, cooperando. En el tema del cambio climático es sustantivo porque no olvidemos
que Donald Trump había abandonado el Acuerdo de París. Biden pide, ¿no es cierto?, reincorporarse, y China durante todo este momento, ¿no es cierto?, cuando estaba Trump, bueno, priorizó el reforzamiento del multilateralismo y planteó la necesidad de avanzar en temas de cambio climático. Y ahora que los dos países se planteen de manera conjunta y cooperativa respecto a la posibilidad de favorecer activamente los acuerdos alcanzados en la COP26, es muy importante a nivel internacional. Y esto en un marco más global. Una de las primeras cosas que hizo Biden cuando llegó al poder es decir que Estados Unidos continuaba con la estrategia de desarrollo del Indo-Pacífico versus, ¿no es cierto?, la estrategia Asia-Pacífico, donde China es mucho más fuerte. Y se vio como un incremento, una mantención de la confrontación y de querer contrapesar la influencia de China en un contexto donde a nivel internacional se maneja que uno de los posibles conflictos a mediano plazo es precisamente por el mar chino. Entonces era muy importante esta reunión como distensión, como señales hacia la comunidad internacional y sobre todo la lógica del tratamiento de la pandemia y pospandemia. Son las 8:49, hablamos de contingencia de noticias internacionales, especialmente la relación de China y Estados Unidos, junto a Paz Milet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Federico. Paz, queremos pasar a otros temas también, pero para ponerle un broche a este que estamos comentando, me llamó la atención y quería profundizar un poco sobre las áreas de influencia, que es cuando ya hay una situación de confrontación blanda, pero confrontación entre las dos grandes potencias, toma mucha significación, áreas de influencia. Entonces, cada gran potencia quiere tener su propia área de influencia y que el otro no se le meta y ponerle trabas si quiere meterse y así recíprocamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué rol puede jugar un país como Chile? Un país de porte medio, con ciertas ventajas, no es ni muy rico ni muy pobre, tiene una economía que es interesante porque puede servir como puente para invertir en el resto de Sudamérica, está mirada al Pacífico, ¿no? Y todo lo que es el comercio por el Pacífico, pero que depende por manga de ambas potencias, ¿no? A nivel comercial son sus dos primeros socios, China primero, Estados Unidos después. A nivel político tiene muchas vinculaciones, tiene tratados de libre comercio. A nivel militar depende fundamentalmente de Estados Unidos, pero a nivel de un montón de provisiones comerciales de China, el cobre de Chile, que es la riqueza principal de Chile, se va fundamentalmente a China. ¿Qué rol puede jugar? ¿Cómo puede jugar en este ambiente que se está polarizando a nivel mundial un país de porte medio como Chile, que claramente no le conviene irse por ninguno de los dos? ¿Puede jugar pisando huevos un poquito aquí, un poquito allá? Sí, la verdad es que eso se ha trabajado mucho el último tiempo, se ha debatido mucho cómo los países, ¿no es cierto?, como Chile, se pueden enfrentar a esta situación de tensión entre las grandes potencias. Entonces, la lógica que ha primado es que hay que tener de alguna manera una posición moderada, una equidistancia, entendiendo que no vamos a poder influir en el escenario, pero que además podemos ser muy influidos, muy afectados, y en ese sentido hay permanentemente la idea de dar señales hacia ambos, mantener una equidistancia, no involucrarse activamente en las tensiones, y por eso cada gesto que provenga de los países de nivel medio y que involucra a estas dos potencias he visto con mucho cuidado. En los últimos años ha habido 3 decisiones en que ha estado involucrado Chile que han generado de alguna manera nivel de cuestionamiento respecto a posicionamientos que se tenga respecto a estas potencias. Bueno, primero la decisión, si ustedes recuerdan, del cable, ¿no es cierto?, submarino, de lo que no fuera directamente hacia China, sino que pasara por Oceanía. Ese fue un tema muy debatido si podía generar controversia con China. El otro tema, que fue hace unos meses, que en la política exterior chilena, en la política de defensa chilena, se consideró
en el contexto regional la noción de Indo-Pacífico, y se decía que se está optando por favorecer a Estados Unidos, ¿no es cierto?, y posiciones de países europeos frente a China, ¿no es cierto?, que era la principal afectada por esta estrategia. Y bueno, y ahora último, lo de los pasaportes, ¿no? Claro. Entonces, permanentemente hay un juego entre estos dos actores, porque sin duda, para un país como Chile, estos dos actores son determinantes. Y los necesita los dos. Claro, hay dependencia altura, ¿no? Por ambos lados, digamos. Exacto. Oye, y viene ahora el tema del 5G, que está pasando de agache, como dicen los guasos, pero piola. Pero es un como tema... dicen los más jóvenes. Claro, pero es un tema muy, muy importante y que va a generar mucho roce y ruido seguramente. Claro, en un contexto en que no olvidemos que China, por ejemplo, es una de las posibles mayores fuentes de recursos en la pospandemia. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la colaboración en materia de vacuna, la estrategia ha provenido fundamentalmente, la estrategia mayor de colaboración de Eurasia. Estados Unidos de alguna manera se ha quedado rezagado en eso y ha colaborado prioritariamente con su vecindario. Entonces, sin duda, para un país como Chile, tanto Estados Unidos, ¿no es cierto?, como Chile son vitales en el escenario post-pandemia. Claro, no se puede elegir a uno o al otro. ¿Les parece, en honor al tiempo, solamente ya mirar al otro lado de la cordillera y hablar un poco de lo que está pasando en Argentina? ¿Cómo quedó dibujado el escenario político en el país luego de las elecciones legislativas? ¿Y por qué crees o qué razones hay para que la población haya castigado, comillas, al no lo puedo ni decir. Kirchnerismo. Es que con esta mascarilla Paz nos viera, no es tan fácil pronunciar las palabras. Cara de pato. No, para nada. No, es un desafío diario, pero bueno, la pregunta está ¿cómo se castiga o por qué lo castigan al kirchnerismo? Ay, qué difícil, pero espero hayas entendido. Hay un tema ahí. Uno, sin duda, las políticas económicas de Fernández, la polarización que se ha generado internamente, ¿no es cierto?, y el costo, sin duda, de su política económica en el ámbito de la política social. También se considera que a nivel de, por ejemplo, de gestión de la pandemia, no ha hecho una gestión tan acertada, ¿no es cierto?, porque se han tomado excesivas cuarentenas, mucho costo económico que ha afectado sin duda a la economía, que enfrenta una inflación muy alta y que enfrenta desafíos como, por ejemplo, los 43.000 millones de dólares que tienen que resolver cómo pagar de 2022 al 2024, ¿no? Entonces, hay una circunstancia de desgaste de la población que ya vive una crisis muy prolongada, que se han generado crecientes expectativas respecto a la llegada de los Fernández en el poder, y que no se han hecho efectivos en un contexto donde la relación entre ellos, entre el presidente y la vicepresidenta, es cada vez más tensa, ¿no es cierto? Cristina Fernández, por ejemplo, no estuvo la noche del domingo. Y no, claro, es una señal. Es una señal muy importante. El discurso de Fernández, un discurso triunfalista, en medio de un escenario, ¿no es cierto?, de pérdida muy notable, fue muy solo. Claro, es que el tema de perder el Senado o el control del Senado después de décadas, si no me equivoco, o sea, son varias décadas, ¿no? Casi, o sea, más de 30, quizás más cerca de los 40 que de los 30. Es un quiebre que no tiene como antecedentes en los últimos años, digamos, y eso puede reconfigurar las decisiones políticas también, ¿no? Bueno, y quien presidía el Senado, quien tenía el control, que era su poder político real, es Cristina Fernández. Entonces, sin duda, hay una pérdida muy importante, sobre todo que aunque ellos tuvieron un aumento del voto, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Fueron, en la provincia, habían 8 renovaciones senatoriales, perdieron 6. El macrismo se incrementó su votación de manera sustantiva, y cuando uno habla hoy de espacios de proyección, ¿no es cierto?, la mayor opción es el macrismo, además con una irrupción de la ultraderecha como no se veía hace tiempo en Argentina. Es un fenómeno, bueno, preocupante en Argentina, en Chile está ocurriendo y en muchas partes del mundo. Paz Milet,
¿Y en qué está Mauricio Macri? Porque se habla de macrismo, porque bueno, es mucha gente, pero Mauricio Macri en sí mismo, ¿en qué está? Bueno, él está tratando de articular esta renovación de su cuadro interno, tratando de generarse como una opción real de recambio, en un marco en que hay dos figuras de su sector que sin duda están consolidando el voto. Entonces, más allá de con él mismo presentándose a una posible reelección, él está tratando de consolidar la fuerza política, porque una de las cosas que le criticaron muchísimo es cuando llegó al poder que no había un desarrollo político de quienes lo acompañaban, sino que más bien era una lógica de tecnócratas que habían llegado al poder, ¿no? Y que era una fuerza política muy nueva. Él está trabajando en esa línea de generar mayor fortaleza política y ampliar las bases, fundamentalmente. Ya son las 8:58, nos quedan solo 2 y otro tema que está ahí en la agenda internacional que también nos parece importante conversar un poquito, Paz. No sé si te parece. Daniel Ortega logró hace unos días la reelección en Nicaragua, que eso va a permitir su cuarto periodo consecutivo al mando del país. ¿Cuál es la situación que podríamos definir que se vive en Nicaragua, considerando además los coletazos que ha traído a Chile? No, y considerando que la mayoría de los países civilizados no aceptan esa elección como válida, como legítima, ¿no? Bueno, de hecho, hace pocas horas también Joe Biden tomó otra decisión o dio el aviso de la prohibición de ingreso al país del presidente, la vicepresidenta y quienes están en los órganos de la presidencia, digamos. Claro, y en la Asamblea General de la OEA, que se desarrolló la semana pasada, hubo una declaración condenatoria respecto a lo que ha ocurrido en Nicaragua, y se está estudiando, por ejemplo, la posibilidad de aplicar la Carta Democrática a Nicaragua y congelar su participación en la OEA. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué repercusiones puede llegar a tener, aparte de la preocupación por el pueblo de Nicaragua frente a una situación que cada día se tiene más y más cara de dictadura, ¿no? Aparte de la preocupación por el pueblo de Nicaragua, ¿qué efectos puede tener a nivel latinoamericano? ¿Qué efectos puede tener para Chile? Bueno, la situación en Nicaragua se ha agravado muchísimo en los últimos años. No olvidemos, ¿no es cierto?, que el precedente que realmente es esa movilización que se generó el 2018 contra las decisiones ¿se acuerdan ustedes del Seguro Social? Y nosotros de alguna manera nos olvidamos de Nicaragua, pero después continuaron las movilizaciones y hubo casi 400 muertos en todo ese proceso. Y en el proceso que llevó a la nueva elección presidencial, lo que fue generando Ortega fue ir incrementando el control del poder y ir actuando en contra, ¿no es cierto?, de los opositores, a quienes detuvo, o los que tuvieron que salir frente al riesgo de ser detenidos, salir al exilio. Sí, eso es un buen punto también que uno se le olvida. Hay muchos detenidos en el último tiempo y como que esa conversación como que no se instala, ¿no? Uno no discute o no le ponemos demasiada vista a todo el proceso, digamos, a cuánta gente ha tenido que irse al exilio, a cuántos a su vez han quedado en prisión por decisiones del presidente. Claro, 7 de los candidatos presidenciales de oposición están detenidos en este momento. Claro, eso es un número. También periodistas están detenidos, o sea, y 7 de los candidatos a la presidencia que estén detenidos es como una señal no menor, digamos. Claro, entendiendo que, por ejemplo, una de las principales opciones políticas, ¿no es cierto?, proviene de la familia Chamorro, que ustedes recordarán son dueños del diario La Prensa. Sí, fue presidenta la mamá del candidato. Sí. Entonces, la verdad, empezó atacando la fundación de la hermana, después atacando el diario y bueno, ya al candidato. Entonces, se van concentrando, ¿no es cierto?, cada vez el poder en torno a una dictadura que es bien especial porque es una dictadura familiar, ¿no es cierto? Ya en la elección pasada se habló de que Rosario Murillo podía ser la candidata, los comandantes sandinistas no lo aceptaron y Ortega permaneció en el poder, pero Murillo ha ido adquiriendo cada vez mayor influencia. Que es la señora Ortega. Claro, y actual vicepresidenta. Claro.
Oye, que incluso no hay que olvidar que Ortega fue acusado de haber violado a su hija, y ella, a la hija de Murillo, y ella negó eso y apoyó a Ortega finalmente. Qué desastre, qué desastre. ¿Qué El puede nivel hacer? de violencia que se escucha en toda la escena, digamos, de Nicaragua es muy dolorosa y es muy preocupante. Escalofriante. Y Paz Milet, ¿qué puede significar que se aplique la Carta Democrática de la OEA, aparte de sacar de la OEA a Nicaragua? Pero ¿qué efecto en beneficio del pueblo de Nicaragua puede venir de eso? Que se vaya convirtiendo a Ortega casi en un paria internacional, porque no se esperan sanciones económicas, porque eso afectaría al pueblo, claro, en una de las naciones más pobres de la región, ¿no? Entonces lo que se espera es que se vaya generando una sanción, casi convirtiendo a Ortega en un paria a nivel internacional, en un contexto en que las principales fortalezas de los principales apoyos provienen del ALBA, un sector que está disminuido. Entonces, la estrategia que busca Estados Unidos, ¿no es cierto?, con la Unión Europea, la OEA y los otros países de la región, es de alguna manera irlo aislando cada vez más, ¿no es cierto?, y ir fortaleciendo las opciones de oposición para ir generando el recambio. Bueno, Paz Milet, ya son las 9:03. Te queremos agradecer por esta información, por ayudarnos ahí a profundizar en estos temas que nos inquietan y ocupan, por cierto. Nos quedaron mucho en el tintero, así que te tendremos que volver a invitar, Paz Milet, porque Bolivia, Perú, en fin, mucho. Bueno, el mundo, digamos, y también, sí, te estamos invitando con muchas brechas de tiempo. Vamos a hacerlo más seguido, ¿te parece? Porque que estén muy bien, cuídense mucho. Tú también, que tengas un buen miércoles. Muy buen día, Paz Milet. Bueno, y el reloj ya marca las 9:04. Nos vamos a ir a una nueva pausa, pero antes contarte que en Copeuch ya son más de 1 millón de socios y socias con acceso a una atención personalizada y a productos financieros que están a un solo clic en copeuch.cl. Por esto todos pueden ser socios y si a tu cooperativa le va bien, a ti también te va bien con tu remanente. Bueno, sigue conectado a nuestras redes y también a la 92.9. En minutos volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.